Bien, lo estoy poniendo como metodología de investigación a la elaboración del primer capítulo y a continuación les voy a ir mostrando todo el proceso metodológico que ustedes deben realizar para elaborar su primer capítulo. Entonces, dentro del capítulo 1, esta es la estructura que debe tener el documento que ustedes van a elaborar para la presentación de su proyecto de grado. Todo documento tiene una introducción, la cual es más o menos un resumen de las principales características de lo que va a tener su documento. Esta introducción debe ser una descripción de todo su documento y por lo general se elabora cuando se termina de hacer la investigación. Debe contener una plana como mínimo todo el desarrollo. Ahora, ya en la elaboración del capítulo 1 propiamente, este capítulo se denomina planteamiento del problema e incluye todo el proceso metodológico que debe seguir su investigación. Dentro del 1.1 vamos a tener la descripción del tema, que esto es lo que vamos a elaborar con ustedes en este momento. La tablita que les he mandado de tarea era para que ustedes elaboren el título de su proyecto en esta sesión. Ahora, el diagnóstico y la justificación es una descripción del por qué se está ejecutando este proyecto, considerando el ámbito científico, moderno, económico y la necesidad sanitaria. Este diagnóstico y justificación deben estar elaborados en una plana. Luego viene el planteamiento y formulación del problema, que para hacerlo más sencillo en su nivel de formación es el título planteado en forma de pregunta para responder la principal cuestionante acerca de la aplicación de su técnica o sus maniobras que plantean para solucionar su caso clínico. Ahora, el contexto de estudio hace referencia al área de especialización de la fisioterapia en la que ustedes van a desarrollar su proyecto. Los objetivos van a ser de dos tipos, general y específico. El general va a dar el abordaje del proyecto en función a lo que ustedes plantean. Y los específicos van a ser objetivos que nos van a permitir cumplir el objetivo general. Dentro de este también está lo que es el enfoque metodológico, donde vamos a ir reconociendo el tipo de investigaciones que ustedes están realizando, ya sea una investigación descriptiva, experimental, cuasi experimental u otra. El enfoque de la investigación considerando valores, si es una cuantitativa, una cualitativa o una mixta. El tipo de estudio considerando si es prospectivo, si es cerrado o es dual. El método y diseño de la investigación, considerando si es lineal o en paralelo. La técnica y material de recolección de datos van a ser todos aquellos materiales que ustedes van a utilizar a la hora de elaborar su proyecto en el proceso de evaluación y en el proceso de aplicación de sus terapias. Delimitación poblacional hace referencia a toda la población con la que se va a trabajar, que posiblemente o potencialmente tenga la alteración o patología que están tratando. Esto considerando el centro o lugar de aplicación. El sujeto de estudio es la persona que se está investigando, con la cual ustedes van a realizar su proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que es su paciente. El campo de aplicación es el lugar donde se va a realizar el proyecto, ya sea una institución, una OTD, el instituto, etc. El proceso de tratamiento de datos van a ser los paquetes tecnológicos con los que ustedes van a elaborar su proyecto. ¿Qué quiere decir? Word, Excel, Access, etc. Lo que ustedes vayan a utilizar. Bien, una vez que han visto todo el contenido de manera general, ahora vamos a ir viendo cómo se elabora cada punto.
Vamos a ver cómo se elabora en este caso la introducción. Ya les estoy adelantando cómo deben elaborar la introducción. Sin embargo, la introducción se hace al finalizar todo el proyecto. Entonces, la introducción es la primera página que va después del índice para demostrar o más bien remarcar el contenido más importante de una investigación. Por lo general, debe ser una plana con 5 párrafos, cada párrafo de 8 líneas. No es un resumen, sino más bien es la forma de apreciar y destacar el contenido más importante de su documento. En este caso, por lo general, cada párrafo debe tener un orden en función al material con el que van a trabajar. El primer párrafo, por lo general, procura que, que se haga referencia a las palabras claves más importantes de tu proyecto. En el segundo párrafo vamos a mencionar las características del tema de investigación. En este caso hace referencia a la técnica o terapia que van a ir aplicando, su realidad con la aplicación con su realidad en función al entorno social y económico donde van a aplicar esa terapia. En el tercer párrafo se va a plantear la causa y el problema. ¿Qué quiere decir? Vamos a referirnos o hablar un poco acerca de la patología y de la demanda que tiene esta patología en función a las necesidades de atención fisioterapéutica. Y ya en los últimos párrafos, por lo general, se trata de explicar de manera escrita algunas características más relevantes durante el periodo de aplicación de la terapia o o algunos altercados que ustedes hayan tenido en el proceso de elaboración o más bien algunas manifestaciones eh, óptimas que hayan ido encontrando aparte de lo que ustedes buscaban al plantear su proyecto. Entonces, todo este contenido debe tener la introducción. ¿Hasta ahí alguna duda? Chicas, ¿pueden hablar? Dice, en esta parte de la introducción no se debe dar, digamos, por completo todo, no sé, la aplicación de la terapia, ¿verdad? Solamente es como un pantallazo. ¿Es Exacto. así? La introducción es un pantallazo que va a llamar la atención al lector, por decirte, ¿no? Digamos, tú estás proponiendo el RPG, digamos, ¿no? Entonces, vas a decir, a partir de la aplicación, por ejemplo, en el tercer párrafo o cuarto, vas a decir, a partir de la aplicación del RPG, un paciente con alteraciones posturales de tal tipo, se ha visto un cambio en los ángulos articulares de 30 a 40 grados, los cuales han ido mejorando su condición postural. A partir del uso de estas técnicas se han logrado tales respuestas fisiológicas, tales cambios en su morfología, pero no dices cómo, ¿no? Solo dices que has usado esa técnica. Entonces, esto hace que el lector revise qué has hecho para mejorar, qué maniobras, cómo lo has puesto. Entonces, es un pantallazo que debe llamar la atención del lector para poder leer todo el contenido de tu proyecto. Ah, ya. Ah, ya, Liz. Ya. ¿Otra duda, chicas? ¿Alguna duda? Marisol, Selenia, Cris, Ruth. De mi parte no dicen. No, listen. Ya. No Sí. se olviden, vayan elaborando cada párrafo en función de cómo avancen, chicas, los capítulos. Esto es la primera hoja que se lee después del índice, entonces no tiene que faltar. Se elabora al final porque cuando terminas ya has visto todos los contenidos y cambios que has realizado, pero va en el antes del primer capítulo, es la primera página de lectura. Ahora sí,
entramos a elaborar el primer capítulo, lo que es el planteamiento del problema. En este vamos a elaborar el tema y todos los contenidos que se van a ir desarrollando. Entonces, para hacer esto, yo les había dado una tareita. Les había dicho que elaboren una tablita con los contenidos que están viendo en su pantalla. Y les había puesto, por ejemplo, lo único que está en esta pantallita aumentado es el cuadrito que dice acción, el primer cuadrito, que esto nos va a permitir elaborar y elaborar más bien el objetivo que se va a utilizar, o perdón, el verbo que se va a utilizar para armar los objetivos generales. Pero después todo este otro contenido estaba en su tablita. Primero, les había dicho que investiguen el área de estudio de su proyecto. En este caso, el área de estudio es el área de especialización fisioterapéutica de su proyecto. Como ustedes pueden ver, yo he puesto aquí unos ejemplos: traumatología, dermatofunción, neurología, etc. Esas son áreas de especialidad. Entonces, yo voy a elegir para armar mi ejemplo el área de dermatofunción. Ya lo estoy rayando así para que no se olviden que es la dermatofunción el área de estudio. Sujeto de estudio. El sujeto de estudio es la persona en la que se va a especificar, perdón, es la persona en la que vamos a aplicar más bien la terapia. Es de aquella persona que está viniendo con la patología, con todas esas características específicas en las que vamos a aplicar nuestro objeto de estudio. ¿Qué quiere decir? Nuestra terapia. Entonces, el sujeto de estudio hace referencia a quién. ¿A quién, chicas? Al paciente. Él es el sujeto de estudio. En este caso, ustedes van a poner si son mujeres, hombres, niños, etc. Van a tener que describir a la población con la que van a realizar el estudio. Ahora, el objeto de estudio hace referencia a la terapia o técnica específica que se va a investigar o aplicar. En este caso, nuestro objeto de estudio yo lo voy a plantear como masoterapia. Yo quiero aplicar masoterapia y ese va a ser mi objeto de estudio. En su caso de ustedes puede ser RPG, BOBAT, CABAT, no sé, la terapia que ustedes ahora me van a mostrar, que van a proponer. Ahora, la causal o lesión describe, en este caso, la causa o lesión por la que se desea o deciden investigar. Puede ser miles de causas, puede ser las fracturas, puede ser un bloqueo articular, puede ser una fascitis, una tendinopatía, una escoliosis, una cifosis. Alguna patología que ustedes decidan que es la causa por la que quieren abordar a este paciente. Yo voy a elegir en mi caso adiposidad. Ámbito de aplicación es el lugar en el que se realiza la investigación. En este sentido, hacemos referencia a si es un gabinete, si es una institución, si es un centro privado, si es una OTB, una comunidad, etc. Entonces, a eso se hace referencia cuando hablamos del ámbito de aplicación. Como ustedes pueden ver, estoy seleccionando yo en este momento ideas. Como primer punto, había seleccionado, voy a elegir otro color, el área de estudio para mí es la dermatofuncional. El sujeto de estudio, yo voy a trabajar en mujeres. Objeto de estudio, la masoterapia. Causal o lesión, para mí va a ser la adiposidad localizada. ¿Y dónde lo voy a aplicar? Yo lo voy a aplicar en un gabinete de fisioterapia, que luego vamos a especificar, ¿no? En esta tablita que yo estoy presentando en este momento, y lo que les faltaba a ustedes era acción. Y la acción describe, más bien, siendo redundantes, la acción que se va a ejecutar en el documento a través del objeto de estudio. ¿Qué quiere decir? Se describe hasta las actividades a realizar.
Si ustedes van a aplicar, van a implementar, van a describir, van a crear, diseñar, etc. Entonces, estos verbos que tienen que ver con aplicación, implementación, están asociados a que van a aplicar algún tipo de técnica o terapia. Si es algo nuevo que no se ha hecho en ningún centro, yo puedo utilizar el término de implementación. Si es algo que se ha hecho con anterioridad en ese mismo centro y ustedes están modificando algún criterio, puedo utilizar el término de aplicación. Entonces, una vez que ya he seleccionado qué voy a hacer, entonces, para hacerlo más fácil, yo voy a seleccionar el término de aplicación. Ahora sí, voy a elaborar mi título. Quiero que miren el color de las letras que estoy resaltando, cómo se van a ir colocando dentro del tema en función a los términos que elegí. Primero necesito empezar el título de mi tema con una acción. En este caso voy a seleccionar como acción el término de aplicación. Entonces estoy empezando. Aplicación. Había visto, puedo colocar el sujeto o el objeto de estudio antes. En este caso como estoy hablando de aplicación, voy a colocar el objeto. ¿Aplicación de qué? Como objeto de estudio, masoterapia, de hecho. Pero para ser más específica, masaje reductor. Entonces, aplicación del masaje reductor. ¿Quién era mi sujeto de estudio? Mujeres. Mujeres. Entonces, estoy poniendo en pacientes de sexo femenino. ¿Cuál es mi causa o lesión? Adiposidad localizada. Entonces, en pacientes de sexo femenino con adiposidad localizada, ¿dónde lo voy a aplicar? Ámbito de aplicación, que asiste el Gabinete de Fisioterapia del ISTAP, del Instituto Técnico Andrés Bello. Todos estos componentes de la tablita se repiten en la elaboración de tu título, solo que ya saben las ideas y los criterios que responde a cada concepto que ustedes han ido marcando en los componentes para la elaboración de su tablita. Ahora sí, quiero ver sus tablitas, cómo han elaborado. Voy a dejar de presentar mi pantalla y cualquier tablita compartan en este momento. ¿Quién quiere compartir su tablita? Vamos a ir corrigiendo. Todas van a compartir, pero la voluntaria con las personas que quieran empezamos como voluntaria. ¿Quién quiere compartir? Cris. Ya dice. Ya, comparte Cris. Fabi, Mari. Listo. Ya, con Cristina empezaremos. Después sigue Fabi, después Selene. Está inhabilitado, Lice. Ay, perdón, cierto. Me olvido. Ya está, Cris, ya puedes. Lice, ¿se ve? Sí. Ya, Lice. Como le iba diciendo, yo estoy un poco confundida, Lice, así que hice de las dos posibles patologías que le estaba por presentar. Ya. Lo hice de neuropatía diabética y también lo hice de retinopatía diabética. Ya. Entonces voy a empezar con neuropatía diabética en el área de estudio fisioterapia neurológica, requerimiento y necesidad, disminuir niveles de ansiedad. En la unidad de estudio sería hombre de 60 años de edad, causal de estudio paciente con diabetes tipo 2 mellitus. En el propósito de estudio tendríamos la terapia física para bajar niveles de estrés y en la delimitación temática y espacial sería Gabinete de Fisioterapia Andrés Bello. Ya.
Esa sería la neuropatía diabética. Y de la otra retinopatía diabética sería en el área de estudio fisioterapia oftalmológica, requerimiento y necesidad terapia ocupacional, unidad de estudio hombre de 60 años, causal de estudio paciente con diabetes tipo 2 mielitus con retinopatía, propósito de estudio terapia de mantenimiento en equilibrio, que todavía no estoy segura, Lice, eso tenía que verlo con usted. Y la delimitación temática y espacial sería el gabinete fisioterapéutico del Andrés Bello. Ya. Sinceramente, Cris, considero que trabajes en la neuropatía diabética. Es una gran demanda en la población de pacientes con diabetes Ya. y la demanda neurológica y dolor que ellos requieren hacen que asistan de manera más frecuente a su fisioterapia. Entonces, me parece que sería mejor trabajar la diabetes, la neuropatía diabética para mejorar la condición de vida de estas personas, porque son personas que muestran mucho dolor, mucha condición álgida. Entonces, eso hay que ir bien. Entonces, en este caso, sí puede ser fisioterapia neurológica. Entonces, en fisioterapia neurológica, Cris, quiero que me hagas una definición de qué es la fisioterapia neurológica. ¿Cómo, Requerimiento, Lice, no le en lo que es el área de estudio, me vas a poner una definición de la fisioterapia neurológica. Debe haber aquí una definición. Ahora, requerimiento y necesidad. Acá me debes hacer una descripción de lo que es tú me estás poniendo por qué quieres hacer. Quieres disminuir los niveles de ansiedad y en este caso, y dolor, porque no te olvides que la neuropatía diabética es una afección dolorosa de todos los sistemas, ya sean musculoesqueléticos y articulares. Entonces, lo que quieres... Lice, un ratito. Un favor, aquí en la disminución de niveles de ansiedad, el paciente, Lice, ese paciente no me presenta ningún dolor, Lice, le juro, no me presenta ningún dolor. Lo que me presenta son lesiones cutáneas por la hidrólisis, o sea, por la insulina que consume, ¿verdad? Ya, entonces tiene hiperhidrosis también, me imagino. Sí, sí. Ya, escúchame, entonces no tienes que trabajar los niveles de ansiedad, tendrías que trabajar el líquido. Porque Lice, es que Tendrías que alterar las alteraciones cutáneas o las Lice, alteraciones sensitivo-motoras del Lice, paciente. Lice, Ansiedad es una patología que corresponde más al área psicológica. Tú tienes que basarte en el área sensitivo-motor, que eso es lo que estás abordando como fisioterapeuta. Entonces, la ansiedad está asociada con el dolor, pero si en tu caso me dices es más a las lesiones cutáneas, entonces quiere decir que hay una alteración sensitivo-motor. Entonces, tu requerimiento es modular los niveles excitados sensitivo-motores del paciente por el cual él se autolesiona a través de lo que es el rasgado por el prurito persistente en la zona. Entonces, más o menos, ahí me explicarías por qué estamos aplicando la terapia que vas a proponer. ya. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Ahora, unidad de estudio está bien. Entonces, tienes que poner ya hombre de 60 años. O podrías poner paciente de sexo masculino de 60 años, que es más correcto la forma de la narración más bien. ¿Ya, Cris? Ya. Luego, causal de estudio. Aquí me tendrías que poner neuropatía diabética, no paciente con diabetes tipo mellitus 2 o caso contrario, podrías poner pacientes con diabetes tipo 2 y colocas neuropatía diabética, guión neuropatía diabética, ¿ya? Ya. En el propósito de estudio, aquí me tienes que decir terapia física para bajar niveles de estrés. No, ahora me tienes que ser más específica. ¿Qué terapia vas a realizar para bajar
la hiperexcitación nerviosa sensitivo-motora que está bien en el sistema nervioso. Me dirás a través del drenaje linfático, a través de movimientos kinésicos, no sé. Tienes que ser más específica en la terapia, porque la terapia física tiene muchas actividades, entonces tienes que ser específica. Delimitación temática y espacial está bien, perfecto, no hay problema con eso. ¿Ya? Entonces, con esas modificaciones vamos a ir trabajando. Entonces, mientras yo voy revisando la